Bueno, y ahora, ambientes exógenos, ¿no es cierto? Bien, en realidad, los ambientes exógenos van a ser los ambientes en los que ustedes van a trabajar, ¿no es cierto? Si van a trabajar en medio ambiente, son los ambientes con los cuales ustedes van a lidiar, ¿sí?, todo el tiempo en su vida profesional. O sea, todas las actividades que ustedes realicen, o estén donde estén, atendiendo el problema ambiental del que se trate, ¿sí?, va a estar vinculado invariablemente a algún tipo de ambiente exógeno, ¿sí?, a uno o a otro, ¿sí?, activo. En realidad no a uno en particular, sino a varios, con distintos grados, ¿no es cierto?, de interacción y de intensidad entre ellos. Es decir, a ver, hoy en día, te pongo un caso, ¿no? Vas a la provincia de Entre Ríos y a lo mejor a simple vista podés decir, bueno, acá el proceso, digamos, el proceso exógeno, el ambiente exógeno activo, o más activo es el ambiente fluvial. Bueno, grandes ríos, ¿no?, cuencas importantes en su interior, una red de drenaje muy integrada. Sí, sin duda, digamos, ese puede ser el proceso, si quieren, fluvial puede ser el proceso más significativo de la provincia, pero hay otros, ¿sí? Hay también procesos eólicos, subordinados, ¿sí? Hay algunos procesos de remoción en masa, vinculados con esto, que también de alguna manera, ¿no?, influyen o pueden influir en un determinado problema ambiental. Nunca hay un solo proceso activo, ¿no? Pero siempre ustedes que trabajen van a estar sin duda a expensas o en algún tipo de ambiente de estas características. Bien, para entender un poco esto, ¿sí?, para poder entender un poquitito, ¿sí?, de los ambientes exógenos, lo mejor es tener alguna idea o algún concepto de una disciplina que recibe el nombre de geomorfología, ¿sí? La geomorfología, a veces muy mal explicada y muy manoseada. Si alguien escuchó algo alguna vez, ¿no es cierto?, de geología, a lo mejor incluso hasta la confunda, no sepa muy bien cuál es la relación entre la geología y la geomorfología, lo cual es producto de la fragmentaria educación que recibimos todos en este aspecto. Es una especialidad dentro de la geología. En general lo que hace es clasificar y explicar los procesos del ciclo exógeno, ¿sí? Así como la geotectónica intenta explicar, ¿no?, los procesos del ciclo endógeno, la geomorfología lo hace con los procesos del ciclo exógeno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todos estos procesos, desde una mirada geológica, son los que actúan en la modelación del relieve terrestre en condiciones aéreas y subaéreas y subacuas, ¿no? A ver, nosotros acá vamos a ver ambientes continentales, ¿no es cierto? Debería yo por ahí incluir algo de plataforma marina, pero bueno, por ahí las probabilidades de que, si esto sería muy largo, y las probabilidades de que ustedes trabajen en el fondo del mar como buzos tácticos viendo la geomorfología de la plataforma es muy baja. Así que por lo general nos vamos a concentrar, digamos, en ambientes continentales, que es lógicamente lo que estadísticamente es más probable que les toque trabajar. Por lo pronto hay un orden de jerarquía en un ambiente, ¿sí?, que lo tienen que tener bastante conceptualizado para no cometer errores y para ordenar también la forma en la que ustedes abordan el conocimiento de los ambientes, ¿no? Esto es muy importante. La geomorfología en eso sí te da un patrón de ordenamiento que te permite comprender la interacción entre los distintos procesos, sin llegar a veces, ¿no?, a estudios muy elaborados. Bien, en primero la jerarquía de finalmente qué llamamos ambiente o qué llamamos proceso. Bueno, a ver, ambiente en realidad es una palabra un poco moderna, ¿sí? Y viene por ahí del inglés, y la verdad es que no encaja muy bien en el léxico geológico, ¿no? Porque ambiente es todo, en definitiva, y digamos, nunca históricamente se empleó, digamos, como palabra. Yo la pongo acá para que ustedes puedan asociar, ¿no?, por ahí un poquito mejor, ¿sí?, al principio sobre todo, ¿no es cierto?, la idea de lo ambiental con el proceso geomorfológico, pero en realidad, ¿sí?, no es una palabra de usanza geológica, ¿no? Es una palabra, digamos, qué sé yo, se la puede usar cualquiera en cualquier momento, pero no es un término geológico claramente definido. En geomorfología, proceso sí es un término claramente definido. Y sería un poco la traducción, ¿no es cierto?, de justamente lo que alguien llama ambiente, ¿no?, o la interpretación moderna de ambiente. Un proceso o procesos son un área o región de características geológicas y geomorfológicas claramente definidas y típicas
¿no es cierto? O características o típicas cada una en su forma, pero también diferenciables entre sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un ambiente fluvial o un proceso fluvial. Uno cuando ve un proceso fluvial, ¿no es cierto?, identifica características, ¿sí?, que son típicas. A ver, existe un cauce, existe, no sé, una punta de barra, existe un borde de erosión, existe islas barrera, existen, bueno, son todos nombres, no, perdón, la barrera no, disculpen, ¿cómo es? Islas, digamos, anastomosadas, las que se encuentran en los medios de los cauces. Bueno, existen, digamos, ¿no?, una serie de denominaciones para distintas, ¿no?, formas que lo caracterizan. Pero uno reconoce el ambiente fluvial, ¿por qué? Porque vos ves rasgos que le son típicos. ¿Sí? Alguien me podrá decir, bueno, hay 2 o 3 que le son típicos, ¿no? O sea, si yo, ¿por qué dije al principio que Entre Ríos dominaba el proceso fluvial? Bueno, porque lo que más reconozco son cauces fluviales. Vaya donde vaya, ¿no? Permanente, temporario, con más agua, con menos agua, no, pero yo generalmente, si la geoforma, digamos, ¿no?, lo más repetitivo, es sin duda, ¿no?, el cauce, el canal, ¿no?, que es en definitiva, ¿sí?, una geoforma erosiva de un ambiente fluvial. Bueno, eso con todo lo que conlleva, ¿no? Pero en general lo distingo claramente, ¿no? Bien, entonces, eso es un proceso. Los procesos pueden ser proceso fluvial, proceso eólico, como vamos a ver después, hay distintos. Bien, ahora bien, lo que de alguna manera forma un proceso o caracteriza un ambiente, ¿sí?, es algo llamado geoforma. La geoforma tiene una escala menor, es un rasgo morfológico distintivo del terreno, ¿m?, que es parte o es consecuencia, ¿sí?, de algún proceso moderador del paisaje, o sea, erosión o depositación, ¿sí?, pero que es típico o muy característico de cada proceso. Por ejemplo, el ejemplo del libro es la duna, ¿sí? Una duna es una geoforma de acumulación típica de un proceso eólico. Si yo veo dunas, el proceso eólico dominante es eólico. Bueno, el cauce fluvial también. Si yo veo cauces, el proceso dominante es fluvial. ¿Ok? ¿Mm? En ese caso, el cauce es una forma erosiva. ¿Sí? Pero en general, la geoforma es esa individualidad que suele caracterizar en un todo, ¿sí?, a un ambiente o a un proceso en particular. Las geoformas son todas claramente identificables. Se separan normalmente en geoformas a grandes rasgos, en geoformas de erosión, geoformas de acumulación, y es en la combinación de todas ellas lo que caracteriza a un proceso o, digamos, da lugar a un determinado ambiente. En realidad el ambiente muchas veces, a lo mejor acá lo podríamos tratar a una escala superior, porque un ambiente sería como la combinación de distintos procesos, ¿no?, por decir así. Porque un proceso solo en la naturaleza no hay. Así que, para los fines del estudio, ¿sí?, uno puede vincular geoformas con un proceso, pero para combinar o para armar un ambiente, yo necesito varios procesos, ¿sí? O sea, que actúan al mismo tiempo. No, como dijimos antes, en Entre Ríos, lo típico que es, bueno, lo más típico es proceso fluvial, proceso eólico, remoción en masa, ¿sí? Esos 3 son los que uno más frecuentemente, ¿no?, puede encontrar, y son, en definitiva, los procesos que moderan, ¿no?, las características de la provincia. Ahora, yo puedo ver un ambiente donde a lo mejor, en forma circunscripta, lo más importante sea la remoción en masa. Por ejemplo, si tengo un problema ambiental con las barrancas del Paraná, pues obviamente ahí lo dominante, ¿sí?, es la remoción en masa. Ahora, si tengo un problema, qué sé yo, de contaminación en el río cualquiera, el río El Pelado, y bueno, entonces el problema, digamos, va a ser más bien, ¿no?, de un ambiente de tipo fluvial, por decir algo. Si el problema es en el Ayuí, entonces van a tener un problema en un ambiente eólico, porque hay un campo de dunas, ¿no? Entonces, a lo mejor lo conocen. Bueno, esto para que ustedes básicamente se ubiquen entre los distintos ambientes, ¿sí? También si están en el delta, tienen características de un ambiente estuárico marino, ¿no? Cuidado, ¿sí? Eso también, digamos, tiene otra característica particular. Y además, digamos, cada proceso tiene siempre un agente, digamos, que es el dominante o el característico, ¿no es cierto? Y es el que produce justamente las geoformas de acumulación y de erosión, ¿no? Es decir, es el medio físico que interactúa directamente con el paisaje. Este medio físico es típico de cada proceso y deja geoformas específicas en ese proceso. Por ejemplo, en el proceso fluvial, ¿no es cierto?, el agua es el agente que justamente
provoca la modificación, ¿no? En el proceso eólico es el viento el agente que provoca la modificación, ¿no? Y en los procesos de remoción en masa, ¿quién lo provoca? La gravedad. Justamente la gravedad, ¿sí?, es el agente, ¿sí?, que provoca la movilización del material. ¿Ok? Entonces, cada proceso, un ambiente puede tener varios procesos, de hecho los tiene, suele tener muchos procesos. Muy raro, un ambiente con un solo proceso, muy raro. Pero bueno, ¿sí? Un ambiente es la suma de varios procesos. Alguno puede ser dominante, pero es la suma de varios procesos. ¿Sí? Un proceso se distingue por un conjunto de geoformas que le son típicas, es decir, de rasgos del terreno, ¿sí?, que son sí o sí solo de ese proceso, como el cauce lo es del fluvial o la duna lo es del eólico. ¿Ok? O un deslizamiento rotacional, ¿sí?, lo es de un proceso de remoción en masa, ¿no? Es típico de esos procesos. Esa es la geoforma. Y normalmente están el medio físico que interactúa o que produce estas geoformas es sí, solo sí, inequívocamente un determinado medio físico. En el caso del ambiente fluvial, el agua. En el caso del ambiente eólico, el viento. Y en el caso de la remoción en masa, la gravedad. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando uno logra descomponer el ambiente, ¿no es cierto?, de esta manera, en procesos, geoformas y agentes, es cuando empezamos a entender la interrelación entre todos ellos, ¿sí?, y cómo todo esto no puede funcionar conformando, ¿no?, algún tipo de dinámica particular entre estos elementos que explican en gran medida muchos de los problemas que ustedes a veces se encuentran o deben analizar, ¿no?, cuando están trabajando en situaciones ambientales, con lo que tiene que ver con la geología, por supuesto. Pero sobre esto, ¿no?, se monta la biología y sobre esto, ¿sí?, también los seres humanos, ¿no? O sea, los seres humanos suelen aprovechar muchas veces, ¿no?, geoformas que son típicas de cada ambiente para distintas, ¿no es cierto?, actividades, ¿no? Así que también hay que tenerlo medianamente presente. Bien, ya hemos hablado de los procesos endógenos, ¿no es cierto? Y ya hemos dicho que los procesos endógenos, ¿no?, tienen, sí, por supuesto, tienen una participación en la modificación de la corteza terrestre, ¿no? Y ahí, como vimos anteriormente, esto se lograba con los movimientos tectónicos, bárbaro, ¿sí?, que entre otras cosas dan lugar a la orogénesis, o sea, la génesis de las grandes cadenas montañosas, procesos volcánicos, que ese es otro, ¿sí? O, digamos, uno que no mencioné, que es la isostasia y la subsidencia. La subsidencia, ¿sí?, tiene que ver con las cuencas sedimentarias. La isostasia no se lo mencioné, es el efecto contrario, es cuando hay un ascenso vertical de la masa continental. Esto no, bueno, puede ser que alguna componente localmente ascienda verticalmente, ¿no es cierto?, en esta dinámica de esfuerzos tectónicos, y eventualmente se llama isostasia, ¿sí? Pero cuando no hay componentes horizontales, ¿sí? Pero no es algo que ocurra muy frecuentemente, pero en general, digamos, todos estos movimientos, ¿sí?, tienen control, de alguna manera, ¿sí?, sobre la geodinámica exógena. A ver, los movimientos tectónicos, ¿por qué? Reactivan los frentes orogénicos, por lo cual, ¿sí?, los procesos de erosión, ¿sí?, también se reactivan. ¿Sí? ¿El vulcanismo qué hace? Modifica el paisaje. De hecho, muchos autores, ¿sí?, ponen al vulcanismo en la lista de procesos exógenos también, ¿no? O sea, las consecuencias del vulcanismo, porque justamente tiene grandes modificaciones en el paisaje. Bien, la subsidencia genera áreas deprimidas, geológicamente deprimidas, tectónicamente deprimidas, que acumulan material y que dan lugar a los distintos, ¿sí?, ambientes que vamos a ver a lo largo de esta charla, ¿sí? Y la isostasia, bueno, lo mismo. A ver, por ejemplo, el ascenso vertical de Escandinavia en los últimos años, ¿sí?, fue provocando un retiro del ambiente litoral marino a zonas más alejadas de las que estaba, digamos, en tiempo de los vikingos. ¿No? Por eso cuando uno va a conocer los puertos de los vikingos, nosotros los puertos de los vikingos hoy en día están tierra adentro, ¿no?, en lugares, ¿no?, donde uno dice, che, pero que el vikingo que agarraba el barco se lo ponía al hombro, lo traía hasta acá. No, digamos, lo que pasa es que como que Escandinavia está sometida a un proceso de isostasia, en estos 1000 y pico de años, ¿sí?, tuvo un ascenso relativo con respecto al nivel del mar, que fue más notorio, y entonces, en definitiva, el puerto del vikingo está ahora, digamos, tierra adentro con respecto a lo que estaba hace 800 años atrás. No era que el vikingo, digamos, ¿sí?, se arrastraba el barco hasta la casa.
Pero bueno, ese fenómeno de isostasia suele relacionarse con el retiro del último englaseamiento. Suele ser esa la explicación que uno suele leer con más frecuencia. Pero bueno, es como si vos retirás carga, ¿no es cierto?, de una estructura y esta, bueno, de alguna manera no tiende a acomodarse y ascender, ¿sí? Es un poco esa la idea. Y los procesos exógenos están controlados por dos cuestiones, ¿sí? La meteorización química y la meteorización física. Meteorización, ¿sí?, es un término que alude al desgaste, ¿sí?, del material que está expuesto, de alguna manera, a la acción, digamos, del ambiente exógeno, ¿sí? Ese sería el concepto de meteorización. ¿Por qué física y química? Bueno, porque la meteorización física es una alteración y descanse de las rocas, y desgaste de las rocas a partir de acciones mecánicas sobre intersticios o grietas de las rocas. Es decir, en la meteorización física, la roca se fractura aprovechando discontinuidades y por acción de un proceso mecánico. Después vamos a ver cuáles, pero es por una acción mecánica sobre la roca, ¿sí? Es como si ustedes con un martillo partieran la roca, ¿sí? Pues es una acción mecánica, ¿ok? Bueno, lo mismo, pero esta vez lo hace la naturaleza, ¿sí? La intemperie, por eso es una meteorización. Y la meteorización química sí es un proceso de alteración y desgaste, también de las rocas, pero a partir de alteraciones mineralógicas, es decir, en minerales que se alteran, cambian su estructura cristalina y química, toman, digamos, de alguna manera, se transforman en minerales más estables en estas condiciones, pero esto de alguna manera afecta, ¿sí?, la unidad, digamos, de la roca y la meteoriza, la altera, ¿no? Le cambia las condiciones y finalmente, ¿sí?, se meteoriza químicamente, ¿no? Entonces estas son las dos dimensiones, digamos, de los procesos exógenos. Arrancan, ¿sí?, con la meteorización. La meteorización es el acto de desgastar la roca, físicamente o mecánicamente. No la erosión, ¿sí? No la erosión, que es otra cosa. La meteorización es eso, ¿sí? Es la acción directa, ¿sí?, de desgastar la roca físicamente, aprovechando discontinuidades, pero la roca todavía mantiene, o sea, vos el cachito que te quedó, ¿sí?, seguís reconociéndolo como de la roca original, ¿ok? Para decirlo de esta manera. Pero en la meteorización química no, ¿sí? O sea, la roca que te quedó, la mirás y decís, pucha, ¿qué es esto? No tiene nada que ver con la roca original. No, no tiene nada que ver. Solo minerales de alteración. Vas a ver que sí tienen que ver, pero el vínculo, digamos, es a través, ¿no es cierto?, de la evolución química de los minerales, no de una acción física. Bien. Bueno, vamos a cortar acá porque si no son demasiados términos y mañana arrancamos desde acá, ¿sí?